Audioescuelasabática.com. Lunes 24 de julio. Reconciliación. El regalo de Dios desde la cruz. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella la enemistad. Efesios capítulo 2 versos 14 al 16. ¿Cómo describe Pablo la cruz y el impacto de la obra de Cristo allí en cada uno de estos pasajes de Efesios? ¿Cómo resumirías lo que dice Pablo sobre la cruz y cómo ésta transforma nuestras relaciones? Efesios capítulo 1 versos 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Capítulo 4, verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 2, versos 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Capítulo 2, verso 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Capítulo 5, versos 2 y 25. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. En este contexto del pasaje de esta semana, Efesios capítulo 2 versos 11 al 22, la cruz produce tres grandes ventajas para los creyentes. 1. Los gentiles que estaban lejos de Dios y de su pueblo son acercados. Efesios capítulo 2 verso 13, a ambos siendo ahora hijos e hijas de Dios y hermanos y hermanas de los creyentes judíos. Efesios capítulo 2, verso 19. 2. La enemistad, griego estran, relacionado con estros, enemigo, entre los creyentes judíos y gentiles, quedó destruida. Efesios capítulo 2, verso 16. La cruz de Cristo elimina lo que parecía ser el estado permanente de hostilidad y guerra en el que judíos y gentiles eran enemigos jurados. Efesios capítulo 2, verso 17. 3. En lugar de hostilidad llega la reconciliación. El propósito de Cristo era reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. Efesios capítulo 2, verso 16. Comparar con Colosenses capítulo 1, versos 19 al 22. ¿Cómo es la reconciliación? ¿Qué se siente al reconciliarse? Imagina un distanciamiento grave entre una madre y una hija que se ha acentuado por años. Imagina que este rencor se disuelve en un gesto de gracia y perdón y la consiguiente reunión entre ambas. Eso es reconciliación. La reconciliación se experimenta en el momento en que un miembro de la iglesia deja de lado cualquier problema que lo divida y reconoce al otro miembro de la iglesia como un hermano o hermana amado, que acepta lo que se le ha ofrecido. La reconciliación no es un término mecánico o legal, sino interpersonal, que celebra la reparación de las relaciones rotas. Pablo se atreve a imaginar que la poderosa obra de Cristo en la cruz impactará sobre las relaciones no solo entre personas, sino también entre grupos de personas. Él se la imagina inundando nuestra vida
y destruyendo nuestras divisiones, disolviendo nuestras disputas y renovando nuestra comunión y comprensión mutuas. ¿En qué medida podrías necesitar aplicar estos principios para reconciliarte con otra persona? ¿Cómo ponerlos en práctica?